La negrura de las tinieblas. El apóstol Pedro nos brinda más luz todavía. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2:20. Ante todo, examinemos los destinatarios de Pedro. Si alguien ha escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, sin duda esto le hará cristiano. No caerán bajo la categoría de impostores tratada en el capítulo anterior los que profesan conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, sino quienes han escapado verdaderamente de la corrupción de este mundo por medio de la gracia salvadora del Señor Jesús. No hay duda de que está hablándoles a personas que realmente han nacido de nuevo. Continuamos leyendo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Pedro está hablando de cristianos que volvieron a los caminos del mundo, pero observemos que añade que fueron vencidos por sus contaminaciones. Ser vencidos significa que no vuelven, que jamás se arrepintieron de su desobediencia voluntaria. Pedro establece que mejor les habría sido que jamás hubiesen conocido el camino de la justicia, en lugar de haberlo conocido y luego apartarse del camino del Señor. En otras palabras, Dios está diciendo que es mejor no haber sido nunca salvo que recibir el don de la vida eterna y luego apartarse de él para siempre. Esto está vinculado con lo que dice Ezequiel: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué habría sido mejor que nunca hubieran conocido el camino de la justicia? Judas responde a esto. Como Pedro, él también habla a quienes se apartan de su salvación y declara: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Judas 1:11. Caín, Balaam y Coré en un momento tenían relación con el Señor, y dos de ellos fueron ministros. El error de Caín fue desobedecer a Dios. Balaam cometió el error de amar el dinero, y en Coré su error fue la rebeldía ante la autoridad delegada. Judas continúa diciendo: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Judas 1, 12 y 13. Las fiestas de amor fraternal eran cenas que se realizaban en la iglesia primitiva, durante las cuales los miembros se reunían como expresión de su cercana relación con Dios y con los hermanos. Por lo general, terminaban con el sacramento de la Santa Comunión. Ahora aprendemos un hecho más aleccionador. No todos los que se apartan de la salvación se alejarán de la iglesia organizada, como lo hizo la mujer de la visión del hermano Jaín. Esto los convierte en muy peligrosos, porque su influencia sobre los bebés, débiles en conciencia y heridos, puede ser fatal. Coré sería un ejemplo de este tipo de persona. Era un ministro asociado a Aarón, pero les dijo a Moisés y a Aarón: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Números 16:3. Su influencia causó juicio de muerte sobre 250 líderes y 14.700 miembros de la congregación. Judas dice que estos apóstatas, a los que llama manchas, siguen en nuestras congregaciones con un falso sentido de seguridad en la gracia en que una vez anduvieron,
pero que han pervertido al vivir para su propio beneficio, habiendo perdido el temor de Dios. Observe que Coré dijo que Dios estaba con todos los miembros de la comunidad. Él también tenía un falso sentido de seguridad, porque al día siguiente la tierra se abrió y lo tragó vivo hacia el infierno. En consecuencia, estos apóstatas seguirán hablando el lenguaje del cristiano y se reunirán con otros creyentes, pero no les encontraremos entre los vencedores por los que volverá Jesús. Él viene por una iglesia sin mancha. Ve a Efesios 5:27. Judas señala que estas personas están 2 veces muertas. ¿Cómo puede uno morir 2 veces? ¿Será que habiendo estado muertos en pecados antes y habiendo recibido la vida eterna a través de un nuevo nacimiento, han muerto trágicamente otra vez a causa del pecado persistente y sin arrepentimiento? Recordemos que Santiago dijo de los cristianos que se apartan de la verdad y permanecen en ese estado, que sus almas morirán. Juan dice que hay pecado de muerte para los creyentes. Ambos se refieren a quien está 2 veces muerto. Observemos que Judas declara, para quienes está reservado eternamente la más densa oscuridad. La más densa oscuridad significa el peor castigo eterno. Esto se ve con claridad en las palabras de Jesús cuando habla de su venida y el juicio. Dice: Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lucas 12:37 y del 45 al 48. Hay tanto en estos versículos. Permítame señalar unas pocas cosas. Ante todo, que este es un siervo, no un pagano ni un pecador. Él conocía la voluntad de su amo, pero hizo lo contrario. Esto no se aplicaría a independiente, quien caería en la categoría de los que no conocían y recibirán pocos azotes. Tampoco se aplica a engañado, porque engañado pensaba que era siervo, pero según Jalín, nunca lo fue de veras. Esta persona a la que Jesús se refiere es llamada siervo por el amo, su Señor, y comprendía acabadamente la voluntad de su amo. Él es el que se apartó de su salvación. Observemos que golpea a sus compañeros siervos. Esto habla de un estilo de vida que se aprovecha de otros en beneficio propio o por placer. Él ahora vive para el día, come, bebe, se emborracha y vive para servirse a sí mismo. Recordemos que Judas dice que estos apóstatas festejan con los demás creyentes sin temer a Dios y sirviéndose solamente a sí mismos. Todas sus decisiones, aunque parezcan nobles, son para provecho propio. En cuanto al juicio de este siervo, observemos que se le asignó o envió allí donde había incrédulos, los no salvos, y que los no creyentes recibieron solo pocos azotes, en tanto el siervo que conocía la voluntad de su amo recibió muchos azotes. Esto muestra que recibirá la más grande condenación del lago de fuego o la negrura de las tinieblas para siempre.